Mateo 15, verso 11. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. También dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Siempre en esta palabra se ha mencionado el hijo pródigo, ¿no? Pero también hay otro hijo acá, que es Juan. Verso 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo porque haberle recibido bueno y sano. Entonces se quejó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te he servido y no habiéndome desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras y ha hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Acá vemos 2 hijos y un padre. Sabe que muchas veces nosotros, aun siendo cristianos, no podemos entender el corazón de nuestros hijos. Y acá vemos de que dar una herencia, estando vivo a un hijo, es una cosa, no es natural, no es común. Pero, ¿cómo vemos la vida de ese padre? De un padre criando a su niño, con sus preocupaciones, sus temores de que se enferme, que tenga necesidad, y aun cuando va creciendo en su infancia, en su adolescencia, y aun cuando ya es crecido, también los padres siguen sufriendo esa continua necesidad de saber cómo está su hijo, en que quizás lo vemos que está bien, pero quizás hay tristeza, hay dolor en su corazón. Acá vemos de que un joven desaprovechó una fortuna, pero el padre lo recibió con amor, quizás estaba esperando, ahí dice, a lo lejos, dice la palabra, a lo lejos lo vio y corrió al encuentro. Cualquier padre puede hacerlo, pero estamos hablando de un Padre celestial, de un Padre que ve a cada uno de sus hijos, al menor y al mayor. Son diferentes, pero aquí vemos de que uno desperdició todo y el otro, estando en su casa, nunca tomó la autoridad que le correspondía como hijo mayor. Juan era su nombre, pero ahí él nunca quiso tocar, era un joven trabajador, obediente, nunca estuvo contra las cosas de su padre, al contrario, él cuidaba. Por eso él se quejaba, pero Dios dice en su palabra que él ama al perdido, al necesitado, al desobediente, él ama a todos, porque él vino a amar a su pueblo, aún aquellos que están equivocados. Este joven se equivocó, desperdició toda su fortuna, pero ahí estaba su padre esperándolo. ¿Cómo crees que está hoy el Señor en aquellos que se han apartado, en aquellos que han dejado el ministerio, pastores, siervos grandes, varones, diáconos, diaconisas, se han quedado en el camino? ¿Pero por qué? Porque se han enfriado, porque se han dedicado a las cosas del mundo y se han olvidado de las cosas del Señor. Ahí mismo el Señor vemos en este varón que le dio los bienes a su hijo, pero quizás no desatendió al mayor. Pero cuando el mayor se quejó, le dijo, pero él estaba perdido.
y el Señor lo que vino a buscar a aquel que estaba perdido, al que estaba desorientado, aquel que quiso hacer cosas que no correspondían. Pero ¿sabe qué? Cuando un hijo, una persona no tiene una guía, se decía antes un sarmiento, ¿no? Para que crezca derecho, no hay una... nosotros conocemos la palabra porque alguien nos habló, alguien oró por nosotros. Pero cuando no hay nadie, el árbol crece y se puede desviar para un lado o para el otro. Pero acá el Señor ve a sus dos hijos, al menor y al mayor, y ahí los recibió. Recibió al menor y quiso, digamos, agradecer a su hijo de alguna manera mayor, conformarlo, como decirlo así, pero estaba triste y dolorido. Muchas veces va a pasar así, que a algunos vamos a conformar y a otros no. Es difícil conformar a dos personas muchas veces porque son diferentes caracteres, diferentes por edad, por costumbre, pero cuando el Señor pone en los corazones de cada uno de ellos su presencia, dice que aplaca todo, ¿no? Por eso dice la palabra, pero cuando vino su hijo que ha consumido tus bienes y rameras, ha hecho matar el mejor el mejor becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El Señor te dice en esta noche, todo lo que tú tienes te lo dio el Señor. Pero no te mires por aquel que está perdido, por aquel que está, ora por él. En estos tiempos es tiempo de ayunar y orar por aquel que está desviado, aquel que está perdido. La iglesia en general en el mundo se ha enfriado por causa de las enfermedades que ha causado esta pandemia. Pero el Señor, en su palabra, en su misericordia, nos está hablando de diferentes maneras para que nosotros nos levantemos y podamos decir, Señor, aquí estoy. Tú me diste lo que tengo, Señor, te doy gracias, pero voy a orar por aquel que no tiene nada, por aquel que está desviado, perdido, por aquel que conocía tu palabra y se quedó en el camino. Por eso en esta noche es una palabra corta, pero una palabra de reflexión para que podamos entender de que Dios nos ama como somos. Por eso ese papá no quería conformar al mayor, a Juan, pero el menor ya estaba, el que se había perdido, ya estaba en el hogar. Muchas veces vamos a tratar de hacer como hizo ese varón, ese papá. ¿Cuántas veces ha sufrido? Quizás habrá sufrido cuando su hijo estaba con fiebre, cuando quizás salía y no volvía, llegaba tarde. ¿Cuántos padecimientos ha tenido su padre? ¿Cuántos padres pasamos su padecimiento? Aun cuando ya son casados, seguimos pensando en eso, cómo estarán, si le alcanzará el dinero, si estarán bien, si estarán felices, si sufren de algo. ¿No es eso la parte que nos toca como padre? Así nuestro Padre Celestial estará con cada uno de nosotros. Hijo, te desviaste ahí y nos quiere llevar a lo más grande, a su presencia. Y nosotros a veces agarramos para el lado contrario a su voluntad. Quiero dejarle como esta palabra nos dice de que nosotros somos hijos, pero no somos hijos porque nosotros quisimos, sino porque Él nos eligió. Y debemos estar siempre gozosos, no importa las dificultades. Acá en la hermana Estela, la hermana Yolanda han tenido problemas de salud, declaramos que ya no lo tienen en el nombre del Señor. Pero así hay muchos hermanos que están sufriendo espiritualmente el dolor de sus hijos, de que estén en la droga, en el alcohol, en el robo, que estén presos, que estén en el ocultismo. Si empezamos a averiguar, hay un montón de casos que debemos orar y clamar al Señor. Pero el Señor quiere que en estos tiempos nos unamos como iglesia, porque nuestros hijos también, hay hermanos y hermanas que están orando por nuestros hijos. Dice la palabra, orar los unos por los otros. Yo quería compartir esta palabra que le quiero dejar como
una palabra que habla como papá, habla a su pueblo, a sus hijos. Que no importa si es menor o es mayor, hay que siempre tener los brazos abiertos para los dos y abrazar a uno al que se equivocó y alentar al otro que quizás no puede comprender que su hermano también es un ser humano como él, pero que no tenía el razonamiento que tuvo ese hijo. Reprochó a su padre, quizás tenía razón para reprochar, pero tuvo mucho tiempo para disfrutar con su papá mientras su hermano menor no estaba. Y a veces nosotros pasa que no alcanzamos a entender que estamos disfrutando con un familiar, con un hijo, con una hija. Y eso es lo que el Señor quiere en estos tiempos, que nosotros podamos disfrutar lo que Dios nos dio. Amén. Así que hasta ahí era la palabra. Dios bendiga.